Amigas y amigos, bienvenidos a los comentarios. Abel Reynoso. Vamos a continuar con el tema de analizar los sistemas gubernamentales, los sistemas democráticos y cómo estos influencian la lucha contra el narcotráfico, la supuesta lucha contra el narcotráfico. Y lo que le hemos venido comentando en los últimos videos es que cuando tenemos países con serios problemas políticos, serios problemas de diferencias, serios problemas económicos, serios problemas financieros y sociales, es muy difícil pretender tener un sistema efectivo en la lucha contra la delincuencia en general. O sea, olvídense del narcotráfico, estamos hablando de la delincuencia en general, y es muy posible que en su país esto tenga un efecto bastante importante y que la inseguridad de su país sea relativamente seria. Esto tiene que ver con la parte de la prioridad de su gobierno. Y una de las cosas que yo le comentaba es que cuando tenemos países con serios problemas económicos, el gobierno, por muchas razones, se tiene que concentrar en resolver esas situaciones. Situaciones, por supuesto, que han sido creadas por ellos mismos, por los partidos políticos. O sea, como le comentaba, siempre un partido político exagera, denigra, insulta al partido político de turno que está en el gobierno. Cuando ese partido que está en el gobierno cae y el otro sube, cometen lo mismo. Una de las cosas que nos podemos dar cuenta fácilmente, por una de las razones por las que estos sistemas nunca funcionan, es porque si usted analiza los sistemas políticos y analiza sobre todo la política hoy en día de muchos países, se la pasan peleando entre ellos. O sea, los senadores se insultan, se gritan en el Senado, los diputados hacen lo mismo, los presidentes se pelean con sus ministros o con otros políticos. Y entonces, la pregunta que yo siempre hago es si se la pasan peleándose entre ellos mismos cuando tienen tiempo de gobernar o de acordar en algo, porque acuérdense que una de las importantes funciones de la política es concientizar, es tener un acuerdo entre todos, aunque no estemos de acuerdo en todo y en todas las ideologías, y entonces podemos tener algunos acuerdos que podamos sacar al país adelante. Pero, amigos y amigas, si se la pasan peleando constantemente, no pueden resolver nada, y por lo tanto es donde su país se ve económicamente diferente, porque tiene ciertos problemas serios. Y le digo, es más, esto le va a ocurrir aunque su gobierno haga bien el trabajo. Siempre va a haber la contra de que lo van a atacar, que lo van a acusar, que le van a decir que usted está haciendo las cosas mal. O sea, esto es natural en el ser humano. Los seres humanos, y particularmente, ya ve que muchos hablan del nacionalismo, que hablan del pueblo, que hablan del interés, pero en realidad todo el mundo se interesa por lo de ellos en persona, no por el pueblo. La mayoría de la gente no le interesa el resto del pueblo. Y particularmente, como le comenté anteriormente, los gobiernos de turno se preocupan por la gente que los apoyó y los ayudó a llegar al poder. Ahora, esto le he venido comentando esto porque sí tiene una cierta directa influencia sobre la lucha contra la delincuencia, porque al haber tanta diferencia de ideologías, tanta diferencia política, tanta diferencia, esto hace que el sistema que supuestamente debiera de funcionar más o menos cordial no funciona del todo, y entonces sufren a través de falta de presupuesto, a través de falta de apoyo político, a través del cambio de las leyes y el apoyo judicial y político del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, le digo, uno es por lo que habíamos comentado, por un desinterés total, porque a veces tenemos individuos que son elegidos al sistema político, y puede ser desde un líder hasta un diputado, un senador, un presidente municipal, un alcalde, un jefe de zona y demás, que no le interesa, que la razón que entró a la política es para beneficiarse de él y sus amistades. Y cuando tenemos este tipo de política, que hoy la tenemos muy en día, presente en casi todos los países, tenemos mucho conflicto dentro del sistema, y este sistema jamás apoya lo que vendría a ser los temas de seguridad, o sea, de que cómo en su ciudad podemos protegerlo mejor a usted. Ahora,
como le comento, este es un tema de narcotráfico, entonces cuando su ciudad tiene serios problemas de delincuencia, obviamente si hay temática de narcotráfico, es todavía incluso más ignorada. O sea, no me confunda que no estoy diciendo que la policía no se preocupa del tema de las drogas y del narcotráfico. Eso ya lo voy a hablar eventualmente más adelante cuando empiece a hablar ya de cómo las instituciones reaccionan y cómo los policías funcionan. Ahora estoy hablando del sistema político que supuestamente debiera de tener un interés y un apoyo hacia este sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay otro elemento sumamente importante que poco se habla y que los gobiernos son elegidos supuestamente por el pueblo, pero ¿quiénes son los que contribuyen a esas famosas campañas políticas? Esto es muy importante. O sea, si usted quiere saber quién contribuye a esas campañas políticas, ¿qué tan abierto es esa información a usted, al público, al general, a los medios de comunicación? Porque aquí es donde los grandes financieros invierten mucho y hay individuos que son muy fuertes capitalistas en su país, que tienen intereses muy importantes y por supuesto apoyar al gobierno. Pero también tienen ciertos capitales que vienen de individuos que no están identificados. Y en algunos países, no en todos, en algunos países se ha visto que cierto sector de la delincuencia de distintos niveles apoyan a ciertos partidos políticos. Esto lo vemos a nivel municipal, lo vemos a nivel estatal o provincial y obviamente lo vemos a nivel federal y luego obviamente a nivel de campaña política en grande. Eso es muy importante, porque acuérdense una cosa, amigos y amigas, los presidentes, las presidentas de los países siempre, primero que todo, van a responder a la gente que influencia en su país, la gente que tiene el poderío económico. Esto ha sucedido siempre y va a continuar sucediendo. Y usted le puede echar la culpa a las corporaciones, usted puede acusar a la banca internacional, usted puede acusar, pero en su país hay un grupo de individuos, de personas de alto poder económico que manejan los hilos y que son los que en cierto modo le dictan al poder de turno las prioridades. Y las prioridades a veces son, le digo, problemas monetarios internacionales, problemas de comercio, y para ese tipo de gente la delincuencia que afecta al pueblo es lo que menos le interesa. Entonces el gobierno no tiene tiempo de dedicarse a eso. Y generalmente el gobierno lo que hace es, como no lo puede ignorar a veces, pone a alguien encargado de eso que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, un secretario de seguridad, un ministro de seguridad, un ministro del interior, un ministro de justicia, un ministro de gobernación, el título que usted le quiera dar, que hace un poco el papel de portero, de arquero, para parar los golpes y para que cuando algo serio ocurra, porque sí va a ocurrir en su país, algún delito grande, y hoy en día con los medios sociales, cuando hay un asesinato, cuando hay una violación, cuando hay un accidente serio, ellos son los primeros que salen antes de que él llegue a presidencia, ¿no? Y que tengan que responder eso. Toda esa estructura, todo ese efecto que yo le estoy hablando, tiene mucha influencia en el tema de la droga, en el tema del narcotráfico, porque a no ser que pase algo serio en un momento en el que por casualidad, ya voy a hablar de esto, resuciten o salgan algún cargamento en algún lugar, alguien sea asesinado y tirado en alguna zanja, en algún pozo, en algún lugar público, o algún evento muy serio, el narcotráfico no ocupa ese lugar. Ahora, cuando empiezan a salir gente muerta, descuartizado, cuando aparecen cadáveres en muchos lados, obviamente los medios se esmeran y el partido político opuesto utiliza eso para azotar al gobierno de turno. Y cuando ellos suben, sucede lo contrario. Pero esto no es algo que les interesa a los grandes poderes, mucho menos a las grandes clases superiores que controlan los intereses del gobierno. O sea, una de las cosas que usted tiene que entender en su país
la estructura de gobierno, el poder del gobierno importante, que es lo que yo les decía. Estos son los individuos que tienen el teléfono personal, celular directo del presidente o del secretario del presidente, y que cuando hay una situación inmediatamente se comunican con él o con ella. Estos individuos no tienen el más mínimo interés en el tema de la delincuencia, de controlar, y mucho menos, a no ser que les afecte a ellos, obviamente, pero como ellos viven en lugares selectos de la ciudad, donde hay mucha policía, donde hay mucho sistema, a ellos no les interesa. Ahora, mucho menos les interesa el tema del narcotráfico. Estamos hablando de gente que tiene mucho dinero, que son, digamos, individuos que se han beneficiado, que han manipulado el sistema y que se han beneficiado y que tienen un fuerte poder con el gobierno. Pero no he todavía mencionado los individuos, los comerciantes o los grandes poderes económicos que se benefician del narcotráfico, porque ellos también tienen una gran influencia en cómo un país encara el tema. O sea, si usted tiene un poderío económico bastante fuerte de afuera y una estructura adentro natural de muchos años de gente de mucho dinero, esa gente tiene su control. Pero si usted, como en muchos países ocurre, algunos países sobre todo más pequeños, donde la estructura económica es muy débil y en los últimos años ha llegado mucha gente de afuera a invertirle a su país y a ponerle grandes cantidades de dinero. En algunos lugares esto lo vemos muy común en algunas islas, en algunos países muy pobres, donde hay una gran influencia económica de poderío de la delincuencia internacional, en la que compran ciudadanías, compran pasaportes, compran propiedades, y ellos manejan la estructura política a través de dinero. O sea, hay una realidad. La conquista de un país se puede hacer a través de armas, con ejércitos y demás, o se puede hacer, hoy en día se hace a través de situaciones económicas, de inversión de mucho dinero. En los países más grandes, este acto de manipulación delictivo, corrupto, lo utiliza la banca internacional, los grandes poderes financieros del mundo, pero también hay un gran interés en ciertos individuos delincuentes internacionales que aterrizan en su país, que también tienen, por poder económico, un cierto poder de poder manipular ciertas cosas hasta cierto punto. Pero esto lo vamos a continuar, amigos, amigas, en futuros videos. Un gusto en saludarnos, nos vemos muy pronto.